Hey, buenas noches. ¿Cómo estamos? Aquí estamos nuevamente cumpliendo con este compromiso de venir a hablar de bienestar. Me propuse hablar de bienestar todos los días en este horario, en este Facebook Live a las 7:30 estar conectado acá haciendo el ejercicio de hablar de bienestar. Vamos a hablar de bienestar en esta media horita, vamos hasta las 8 de la noche. eh, a dejar también esta pieza comunicativa para que quien tenga curiosidad de conectarse a esto y de aprender de psicología positiva, pues va a encontrar acá una buena fuente. Les doy la bienvenida, buenas noches a este espacio de psicología positiva. Vamos a hablar de bienestar y especialmente de dos palabras que tienen que ver con el bienestar, que a su vez son dos prácticas, la espiritualidad y la creatividad. ¿Qué tiene que ver la espiritualidad con la creatividad? ¿Sí? Y con el bienestar esas dos. Tiene todo que ver. Entonces vamos a hablar de eso. Tengo acá un libro que me encanta, que es una Biblia para mí, pero miren cómo está de viejito ya. Se llama Cómo manejar la libertad, escrito por un psicólogo, Ricardo Ponce se llama. Y resulta que tiene acá una proposición que me gustó y quería hoy compartir esta idea para iniciar el encuentro, la charla de hoy. Miren, dice acá, la interacción de diversas fuerzas psicológicas determinan la personalidad y por ende los logros del individuo. La interacción de diversas fuerzas psicológicas. Es muy importante resaltar esa expresión, fuerzas psicológicas. Hay unas fuerzas psicológicas que pueden jugar a nuestro favor para mantenernos en el camino, para mantenernos resistentes, para mantenernos resilientes, para mantenernos optimistas, para mantenernos firmes, para mantenernos en la convicción de querer seguir caminando y seguir creciendo en esta vida. Y esas dos fortalezas que nos acompañan, esas dos fuerzas psicológicas, pues determinan la personalidad y por lo tanto determinan los logros del individuo. Me refiero entonces a la creatividad y a la espiritualidad. Espiritualidad y creatividad van de la mano. Y me gustan mucho esas dos fortalezas porque, y está relacionado obviamente con el bienestar, en la medida que uno cultive la creatividad y cultive el bienestar, o sea, lo ejercite, en esa medida va a experimentar más bienestar porque la espiritualidad y la creatividad, pues esas son actividades, esas son prácticas que tienen una repercusión, un correlato químico y emocional y relacional. Es decir, cuando nosotros cultivamos la espiritualidad, cuando nosotros cultivamos la creatividad, se produce en nosotros una respuesta química, una respuesta de serotonina, de oxitocina, de dopamina, ¿sí? Entonces, por eso resulta importante a la hora de hablar de bienestar, tenemos que hablar necesariamente de espiritualidad y de creatividad, ¿sí? Es clave eso, es clave. Una buena espiritualidad y una buena creatividad se convierten en unas fortalezas que nos protegen frente a la depresión, frente al suicidio, frente eh, a la antipatía, a la apatía, ¿sí? Cuando cultivamos la espiritualidad y cuando cultivamos la creatividad, tenemos más posibilidades de elevar nuestros niveles de bienestar. Entonces, quiero compartirles hoy una oración de este libro que se llama El Camino del Artista, que es como la Biblia de los creativos. Es un libro de referencia para practicar la creatividad, para asimilar la creatividad e integrarla a la vida. Todos somos creativos, ya lo dije ayer, todos somos creativos. El problema es, o el problema no es, el asunto es preguntémonos, ¿quién es el que crea en nosotros? ¿Quién está creando en nosotros? Hay dos grandes actores que crean, el ego y el ser. El ego, como dice el mago argentino, el ego es el otro en mí. El otro en mí, ese es el ego. ¿Cómo así que el otro en mí? Pues el ego es esa mentalidad que yo heredé y que yo aprendí, que me configuraron mis genes, mis ancestros y también pues el entorno y la vida que viví. Ahí se configuró mi carácter y a la vez ahí se configuró el ego. El otro en mí es mi padre en mí, mi madre en mí, la sociedad en mí, la religión, la economía, la política,
la ciencia, el arte, todo eso que le dio forma a mi mentalidad, ese es el ego inconsciente, el ego. Y pues lógicamente que él está programado y repite patrones. En cambio el ser creador, el ser creativo, ese es el que yo elijo ser, ese es el que elijo, ese es el que uno elige ser, ¿sí? Entonces uno puede elegir ser espiritual y ser creativo. Díganme si uno se convierte en un ser creativo y en un ser espiritual, si practica una espiritualidad, díganme si eso no tiene beneficios sobre la salud mental y si eso no representa bienestar para el individuo. Si la creatividad y la espiritualidad bien encausadas, bien cultivadas, no le ayudan a la persona a sanar, a crecer y a florecer, entonces ¿qué más podría hacer? Si esas dos, la espiritualidad, que es la fortaleza de la trascendencia, y la creatividad, que es la fortaleza de la sabiduría, pues esas dos fortalezas de verdad que contribuyen con el bienestar del individuo. Pensemos en la espiritualidad. La espiritualidad, cuando hablamos de la trascendencia y la conexión que hay entre la espiritualidad y la trascendencia, y esa palabra trascendencia nos lleva a pensar en el reto que tenemos los humanos de trascender ese ego, trascender ese ego, o sea, ir más allá del ego. Eso es un reto tremendo, porque lo que he descubierto en mi propia experiencia y en la vivencia de todos estos temas es que tenemos un proceso de crecimiento, ¿cierto? Es un proceso evolutivo, ya lo sabemos ahí los que estudiamos psicología evolutiva. Empieza el niño, luego el niño pasa a ser adolescente, luego el adolescente pasa a ser joven, y luego el joven se supone que luego de ese estadio el joven o la joven, el siguiente nivel es ese joven florece y esa mujer florece y se convierte en lo que estamos llamados a convertirnos, en un hombre o en una mujer, como un árbol, ¿no? Como un árbol, como un roble, como un cedro, que siembran esa semilla y pues esa semilla, si las condiciones se dan, si hay un entorno favorable, pues esa semilla se plantará, crecerá, se fortalecerá y algún día será un roble o algún día será un cedro, ¿sí? Y será lo que está destinado a ser, lo que en su semilla viene. Igual nos pasa a nosotros los seres humanos, o sea, nosotros somos como árboles y somos unas semillas y cada uno de nosotros está llamado a ser hombre y a ser mujer, ¿sí? Ser hombre y ser mujer, o sea, esa es la tarea, trascender el ego, porque es que el ego es ese niño, es ese adolescente, es ese joven, y muchas veces el niño está herido, y muchas veces el adolescente está resentido, porque como fue maltratado a la niñez, entonces quedó resentido, y muchas veces el joven está desilusionado, desanimado, sin esperanza, porque no tiene, digamos, los recursos para construir un futuro, ¿sí? Entonces imagínense lo que es llegar a una persona a los 30, 35, 40 años sin haber resuelto los asuntos del niño, del adolescente, del joven. Entonces ese adulto llega a una vida adulta con una crisis de identidad tremenda y con una crisis emocional porque no ha hecho todas las etapas. Entonces se le dificulta florecer como hombre, florecer como mujer. Entonces ese es el desafío de la trascendencia. Se trata de trascender el ego, trascender eso que heredamos y aprendimos. Y para eso nos ayuda enormemente la práctica, la ejercitación de estas dos fortalezas, la espiritualidad y la creatividad, que son dos fortalezas claves para el bienestar. Entonces, en este libro que les vuelvo a mostrar acá, El Camino del Artista, me gusta mucho porque es un libro que integra esas dos fortalezas, la espiritualidad y la creatividad, las integra en su práctica. Entonces, por ejemplo, acá este libro tiene una oración muy bonita que se llama la oración de artista. Entonces, se las voy a leer, se las voy a compartir y vamos a estirar un poco esas líneas y la reflexionamos para que nos demos cuenta y descubramos a ver qué tenemos para descubrir acá. Entonces, dice la oración de artista, dice: oh gran creador, estamos reunidos en tu nombre para servirte mejor a ti y a nuestros compañeros. Nos ofrecemos a ti como instrumentos, nos abrimos a tu creatividad en nuestras vidas, rendimos ante ti nuestras viejas ideas, damos la bienvenida a tus nuevas y más expansivas ideas.
Confiamos en que nos guíes, confiamos en que seguirte es seguro. Sabemos que nos creaste y que la creatividad es tu naturaleza y también la nuestra. Te pedimos que desarrolles nuestras vidas según tus planes, no según nuestra baja autoestima. Ayúdanos a creer que no es demasiado tarde y que no somos demasiado pequeños ni demasiado fallidos como para ser sanados por ti y los unos por los otros y hechos plenos. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros, a nutrir el florecimiento los unos de los otros, a animar el crecimiento los unos de los otros y comprender nuestros miedos. Ayúdanos a saber que no estamos solos, que somos amados y dignos de ser amados. Ayúdanos a crear como acto de veneración a ti. Entonces, esto es una oración de artista. Yo creo que existen los psicólogos artistas o existimos los psicólogos artistas, más allá de esa denominación clásica y tradicional de la psicología, de esa división en los diferentes campos. Uno sí puede pensar que existimos los psicólogos artistas porque son esos psicólogos que combinamos la ciencia con el arte. Y la psicología positiva es una psicología artística. ¿Por qué? Porque promueve la creatividad, o sea, el arte, la creatividad. Porque la creatividad es una práctica en últimas espiritual. Porque cuando uno está creando, en realidad, si nos vamos un poco más allá, cuando uno está creando, uno cree que uno es como individuo el que está creando, ¿cierto? Pero hay una fuerza superior que está creando. Como les decía al principio, el ego crea, el ego es creador también, pero insisto, el ego es ciego y el ego repite patrones, repite programas. Lo que crea, la vida que crea es la que viene programada por los condicionamientos, tanto biológicos como culturales, el ego. Pero el ser, esa conciencia, esa autoconciencia, lo que se experimenta es que ese ser, ese espíritu, uno lo puede poner en contacto con ese gran creador, llámese Dios, llámese Alá, llámese plasma, prana, ki, mana, como quiera que se llame, pero hay una fuerza subyacente que todo lo sostiene, ¿sí? Esa energía. Entonces, uno sí puede crear en alianza con esa fuerza, puede co-crear. Yo creo eso. Esto que estoy haciendo acá, por ejemplo, es un ejercicio de co-creación, ¿sí? Mi ego, que es perezoso, decía, no, Andrés, qué pereza, media hora usted ahí hablando carreta y para que solo estén conectados 3 o 4 personas. Dice mi ego. Pero mi ser dice, no, Andrés, tienes que hacerlo porque más que el resultado, lo que importa es el proceso. ¿Y cuál es el proceso? Lograr establecer y lograr asentarse en un espacio de comunicación constante y estable, ¿sí? Que es lo que he intentado durante muchas veces. Entonces, ahí estoy ejercitando la perseverancia también, porque es necesario tener perseverancia para hacer esto, sin importar el estado de ánimo. Si estoy contento, pues con más veras lo hago. Y si no estoy contento, pues igual lo hago, porque al hacerlo produzco químicos positivos y me elevo, ¿sí? O sea, me elevo emocionalmente y me mantengo en el nivel de energía que quiero mantener, que es un nivel de energía en el que no sea un problema para los demás, sino que sea una solución, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Entonces, sigamos acá, vamos a mirar entonces esta oración de artista tan bonita. Recuerden, yo creo en los psicólogos artistas, esos psicólogos que hacen arte y que despliegan todo su conocimiento psicológico con su arte. El arte que yo practico es el arte de la palabra, el arte relacional. Por eso estoy haciendo este ejercicio de comunicación. Entonces, de alguna manera, este es como un llamado a los psicólogos artistas, a esos que también tienen un llamado creativo, un llamado de arte, y que muchas veces se les dificulta integrar esas dos perspectivas, porque fíjense ustedes que tienen que ver incluso con el cerebro. O sea, el arte es el hemisferio derecho y la ciencia es el hemisferio izquierdo, y resulta que la psicología es un arte que integra las dos, que integra el hemisferio izquierdo, la lógica, la teoría, con el hemisferio derecho, que es la intuición, el arte. Entonces, tenemos que integrar eso, tenemos que ser psicólogos capaces de integrar eso en nosotros, ¿cierto? Esa ciencia y ese arte, para que desde nuestra integridad y de nuestra conexión de esas dos perspectivas, tanto de la ciencia como del arte, podamos integrar eso y desde esa integración le podamos contribuir a las personas que llegan a nuestro radar, que llegan a nuestro camino. Entonces vamos a mirar esas líneas. Por ejemplo, cuando dice ahí en la oración del artista, dice, oh gran creador, oh gran creador.
publiqué un texto ahí en la página de los psicólogos egresados de la Católica. Yo soy egresado de la Católica, es una dicha para mí tener esa alma mater, esa universidad, esa facultad de psicología. Publiqué un artículo ahí de puro, digamos, como estoy en estos momentos muy activo creando, pues se me dio por reflexionar sobre los psicólogos católicos desde la perspectiva religiosa, pero también desde la pertenencia a esa escuela de psicología de la Católica. O sea, hay muchos recuerdos ahí, hay mucha historia y creo que hace falta narrar eso. Entonces me sorprendió mucho la respuesta que tuvo ese texto y pues bonito seguir haciendo ese ejercicio de contribuir con la identidad y de contribuir con la cohesión de esa comunidad de psicólogos de la Católica. Entonces, oh gran creador, si es la católica, religión, tiene que ver con todos esos temas. Oh gran creador, depende de cada uno creer si hay o no un gran creador. Yo soy convencido de que sí hay un gran creador, pero probablemente ese gran creador, algunos se lo imaginan, lo antropomorfizan y entonces ya lo ven es como un viejito allá de barbas blancas y como que todo lo vemos de forma humana, ¿cierto? Pero seguramente va más allá de eso, ¿sí? Va mucho más allá de eso. Nuestra mente no tiene, digamos, la capacidad de entender ese misterio, porque eso es, de alguna manera, Dios es un misterio, el gran creador es un misterio, y pues depende de uno si se conecta con ese misterio o no. Lo que sí es cierto es que a nivel de la espiritualidad que practico es entender que echemos un poquitico de agua a la palabra. Lo que sí es cierto es que hay como dos maneras de ver este asunto de la espiritualidad y de Dios y de la creatividad. Uno es, hay quienes se piensan que Dios está fuera de nosotros, como si estuviera afuera, o sea, incluso hasta uno en el imaginario infantil, uno se alcanza a imaginar que es que Dios está fuera de este planeta y que allá en el universo, en algún lugar del universo, está Dios allá o sea, uno se alcanza a imaginar eso, ¿no? Pero en realidad, pues, hay otra lectura, otra perspectiva y es pensar que Dios está dentro. Dios está dentro de nosotros. En ese orden de ideas, ese Dios creador, ese gran creador nos habita. Y lo que tenemos que hacer es entrar en contacto con ese Dios creador. Hay vías para llegar a contactarse con ese Dios creador interno de cada uno de nosotros. Hay vías. La vía que más, digamos, practico yo y que voy a ver si hago mañana el programa dedicado a esa práctica, y es la práctica de páginas matutinas, lo que el Camino del Artista recomienda como las páginas matutinas. Yo le llamo a eso plasmar páginas matutinas. En otras palabras, escribir todos los santos días. La escritura automática es una técnica también de introspección, pero escribir. Mañana hablaré en detalle de eso. Hoy quiero profundizar entonces en estas líneas. Oh gran creador, mire cómo se conecta esta oración de entrada con un reconocimiento de que hay un gran creador dentro de nosotros y que lo que tenemos que hacer es invocarlo y estar en conexión con él. Oh gran creador, estamos reunidos en tu nombre. Mira esa segunda línea tan bonita. Estamos reunidos en tu nombre. O sea, reunidos. O sea, eso lo plantea mucho en la cosmovisión judio-cristiana, en el relato judio-cristiano, que uno lo ve en la Biblia que dice que donde hayan dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de vosotros. Es decir, ¿por qué funciona eso? Desde mi perspectiva, desde mi lectura, es que en un mundo en el que impera el ego, porque este mundo lo gobierna es el ego, ¿sí? Es muy difícil que se dé la conexión de corazón a corazón en vínculos que vayan más allá de lo familiar, ¿sí? Porque pues conectarse con la familia, pues podría uno pensar que es fácil, aunque no lo creo tampoco, pero lo que quiero decir es que hacer conexiones con otro ser humano, por ejemplo, lo que estamos haciendo acá, estas 4 personas que están acá conectadas, escuchando estas expresiones. Aquí estamos conectados. Si tú estás prestando atención, a este ejercicio de comunicación, mira, por ejemplo, mira qué bonito, ¿verdad? Tengo 4 psicólogos acá que parece que están acá. Steven, saludos a Steven, que es psicólogo, joven. Vanessa también, que es psicóloga. Paula, que es psicóloga, un abrazo, Paula. Y Olga Inés, ¿ven?
Aquí hay psicólogos y eso es lo que yo quiero. Este Facebook, por ejemplo, lo estoy puliendo porque quiero dejarlo solamente para tener conexiones con psicólogos, con docentes o con personas que realmente son amantes de la psicología. Entonces, estamos reunidos acá y esta reunión de alguna manera nos conecta, estamos conectados, ¿sí? Lo que yo estoy diciendo en estos momentos, como dice la palabra también, muchos son los llamados, pocos los elegidos. Es decir, mire, por ejemplo, ahorita en este momento hay como unos 500 contactos que tengo yo en mi perfil conectados. ¿Y cuántos están acá conmigo? 3. O sea, es un ejercicio íntimo, es un ejercicio cercano, ¿sí? Y eso es bueno porque estas cosas que son así íntimas y cercanas, ¿saben qué ocurre? Que hay cosas bonitas y es que hay una inspiración más profunda porque uno se puede expresar más desinhibidamente y se puede expresar más espontáneamente. Saludos, Olga Inés, un abrazo, gracias por estar ahí atenta. Entonces uno se puede expresar más espontáneamente, o sea, uno se puede expresar más desde el ser, no tanto desde el ego, porque el ego siempre está pendiente de agradar, siempre está pendiente de impresionar, siempre está pendiente de manipular. En cambio, cuando uno lo hace desde el ser, pues uno simplemente es un canal, uno simplemente se dispone a que salga de su boca lo que tiene que salir, como lo estamos haciendo ahorita. Estamos reunidos en tu nombre, o sea, reconoce la importancia de la reunión, de estar conectados con el otro, ¿sí? Y mire lo que dice acá, estamos reunidos en tu nombre para servirte mejor a ti y a nuestros compañeros. Servirte mejor a ti y a nuestros compañeros. ¿Servirle a quién? Al gran creador. O sea, es como si el universo no ha parado o sea, el universo no ha parado de ser creado. Permanentemente sigue en creación, porque es que la creación y la evolución pues van de la mano. Entonces, el universo todo el tiempo está creando. Entonces, significa esa línea de que para servirte mejor a ti? ¿Cómo la interpreto desde la psicología positiva? Servirte mejor a ti, es decir, nosotros, por eso estamos hablando de espiritualidad, nosotros le podemos servir a ese gran creador disponiéndonos como canales de comunicación. Por eso yo hago esto, para poder inspirar y motivar a los psicólogos y a las psicólogas especialmente a que comuniquen, a que ejerciten la comunicación. Si queremos crecer y florecer como profesionales de la psicología, tenemos que desarrollar la habilidad de comunicar. Y comunicando, nos ponemos al servicio de ese gran creador, porque como les digo, somos canales, y todos sabemos que es muy diferente la expresión cuando todo está así fríamente calculado y cuadriculado y tal, desde el ego, desde el hemisferio izquierdo, a cuando la expresión se hace desde el hemisferio derecho, un poco improvisado, un poco intuitivo, pero uno sabe que es ahí donde entra ese gran creador y expresa lo que tiene que expresar. Hay ideas que salen gusto en momentos como estos. Entonces, servirte mejor a ti, o sea, le podemos servir mejor a Dios o al gran creador si nos disponemos a hacer canales de comunicación. Y servirte mejor a ti y servirle a nuestros compañeros. Para mí los psicólogos son mis compañeros. A veces me siento tentado a decir que son mis hermanos en la fe, en la fortaleza, en la emoción de ser psicólogos, de ser psicólogas. Yo siento que hay que hacer un profundo trabajo en Colombia para empoderar a las psicólogas y a los psicólogos y que nos creamos el cuento de lo que somos, de lo que sabemos y de lo que hacemos, ¿sí? O sea, el tema de la autoestima en la profesión, así como hay el asunto de la autoestima a nivel personal, que es importante cultivar la autoestima, pues también pasa a nivel profesional, es importante cultivar la autoestima profesional, porque si nosotros no estimamos nuestra profesión, si nosotros a partir de esa estima de nuestra profesión no nos ponemos al servicio de nuestros compañeros, pues no vamos a crecer. Y por eso yo hago estos ejercicios y por eso yo ya 18 meses ya dedicado a la idea de la psicología positiva y me he encontrado con muchísimas personas en el camino, con muchos colegas que han venido, se han ido, nos hemos compartido. Pero lo importante es eso, que les hemos compartido una visión, una perspectiva, unos materiales y eso se hace para generar esa contribución a los compañeros, para servir a los compañeros. Miremos estas últimas dos líneas. Dice, nos ofrecemos a ti como instrumentos. Nos ofrecemos a ti como instrumentos. Y ven lo que les decía ahorita, o sea, cuando uno se piensa la espiritualidad en alianza con la creatividad, entiende que somos instrumentos. Lo que creamos
sirve como una herramienta para que ese gran creador haga su tarea. Haga su tarea. O sea, lo que uno dice, por ejemplo, uno no sabe si una palabra que uno dice, si un comentario que uno hace, es algo que alguien está necesitando escuchar o es una señal para alguien. Así como lo que los demás hacen y dicen es señal para uno, lo que uno dice y hace también puede ser señal para los demás. Entonces, somos instrumentos y uno se puede ofrecer como instrumento. Yo me he ofrecido como instrumento, ya soy un instrumento. Aquí soy un instrumento y estoy compartiendo unas ideas y estoy compartiendo un tiempo y estoy compartiendo un espacio como instrumento. ¿Para qué? Para que ese gran creador haga lo suyo, para que haga lo que tiene que hacer y pueda ser yo un canal de flujo de esa energía, de esa acción de ese gran creador. ¿Sí? Dice, nos abrimos a tu creatividad en nuestras vidas. Nos abrimos a tu creatividad en nuestras vidas. Mira qué bonito eso. Nos abrimos a tu creatividad en nuestras vidas. Fíjese que no es gratuito que la psicología positiva considere una de sus fortalezas, de las fortalezas que promueve, considere a la apertura mental. Abrirnos nuestra mente, porque mucha gente tiene esa mente cerrada. Entonces esas mentes cerradas son las que terminan siendo esclavizadas por lo que comúnmente llamamos como los prejuicios. O sea, juzgamos sin conocer y por eso pues se nos dificulta la construcción de vínculos. Nos abrimos a tu creatividad en nuestras vidas. Mira ahí, nos abrimos, la apertura a tu creatividad. No sé si ya lo dije acá en este espacio, pero lo voy a volver a decir. Hay un mensaje oculto en la palabra creatividad, además del significado. Hay un mensaje. La palabra creatividad trae un mensaje oculto y hay que descubrirlo. Lo que en el ejercicio propio personal, lo que descubrí en esa palabra creatividad, escriban la palabra creatividad, escríbanla en un cuaderno ahí si tienen la posibilidad, escríbanlo y analicen esa palabra y se darán cuenta que de esa palabra emerge, si uno observa bien, emerge la expresión crea tu vida, creatividad, crea tu vida, crea tu vida. Ese es el gran mensaje de la creatividad, ¿sí? Entonces, crea tu vida. Ese es el gran mensaje de la psicología positiva. Entonces, lo conectamos acá con este tema de la espiritualidad y con esta oración y cuando nos dicen, nos abrimos a tu creatividad en nuestras vidas, a tu creatividad. O sea, creatividad es crea tu vida. O sea, nos abrimos a que Dios haga su obra en nuestra vida. O sea, a la creatividad, a la creación de nuestra vida, ¿sí? Si bien es cierto, cada uno de nosotros tiene un papel en esa creación de su vida. Saludos, Lucero, gracias por estar acá. Hola, Joa, bienvenida. Gracias por estar acá. Si bien es cierto, cada uno de nosotros hace su parte en la creación de su vida, hace su parte, especialmente la parte del qué, lo que queremos, ¿sí? El gran creador se encarga del cómo. Nosotros solamente tenemos que tener claro es el qué queremos y definir eso que queremos, estarlo definiendo constantemente eso que queremos. Por eso yo estoy haciendo estos ejercicios, por eso estoy escribiendo constantemente, por eso estoy comunicando constantemente, porque yo no comunico por los likes, yo no comunico por los me gustas ni por los me encantan, yo no vivo de eso. Yo lo hago es porque de esa manera al estar hablando, al estar comunicando, voy creando. Comunicar es crear, o sea, ¿cómo va creando uno su vida? Pues hablando. ¿Cómo creó Dios el universo? Hablando. Vayan, miren ustedes el Génesis y se darán cuenta. Cuando uno ve al principio que dice que al principio todo era caos y tinieblas, y dijo Dios, o sea, Dios dijo, o sea, hablando es que creamos nuestra vida. Hablando. Entonces, hablando es que diciendo qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Y ahí es donde entra la clave de las creencias limitantes, el concepto de creencias limitantes. Muchas veces lo que queremos es limitado porque tenemos creencias limitantes, es decir, creencias que nos limitan la posibilidad de tener una vida de grandeza, una vida grande, ¿sí? De ser unos árboles grandes, con unas ramas amplias y que den frutos. Es expresar lo que queremos. El cómo, ese cómo se encarga Dios, es el gran creador, el socio. O sea, nosotros somos socios del gran creador y el gran creador simplemente nos dice, ustedes díganme qué quiere, usted dígame qué quiere y no me preocupe por el cómo, que yo me encargo. O sea, tengo experiencia en ese tema, diría el gran creador. Saludos, Joa. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener claro es el qué queremos. En esa creación de nuestra vida, en la creación de nuestra vida, Dios hace lo suyo, el gran creador hace lo suyo y nosotros lo nuestro. O sea,
Hagan de cuenta que es como si fuera una construcción, una creación esta vida, de donde de un 100% del aporte de la contribución, miren esto, de un 100% de la contribución para la creación de la vida que queremos, el 95% lo pone Dios o lo pone el gran creador, el 95%. Y el 5% lo pongo yo, ¿sí? Lo pongo yo, o sea, yo, y lo que tengo que poner yo es qué es lo que quiero, tener muy claro qué es lo que quiero y empezar a definir eso que quiero, empezar a, como diría por ahí el mago argentino, a emanar eso que quiero, emanar, o sea, hablando, por eso estoy hablando acá, uno va plasmando eso que quiere, ¿sí? Porque si somos hijos de ese creador, pues tenemos los mismos atributos de ese creador. Y el principal atributo del gran creador, pues es justamente ese, crear, la creatividad. Por eso es disponernos a crear, a co-crear con esa fuerza superior, ¿sí? Nos abrimos a tu creatividad en nuestras vidas. Luego dice, rendimos ante ti nuestras viejas ideas. Rendimos ante ti nuestras viejas ideas. Miren la palabra, idea. La palabra idea está conectada con otra palabra que es la identidad. Idea e identidad van de la mano. O sea, rendimos ante ti nuestras viejas ideas, porque nosotros tenemos es puras viejas ideas, es decir, una mentalidad que no elegimos nosotros, una mentalidad que nos instalaron, esta sociedad nos instaló esa mentalidad. Entonces lo que nosotros hacemos es rendir esas viejas ideas ante ti, ante el gran creador, para que se encargue de eso y abrir la mente, o sea, vaciarme de esas viejas ideas de lo que creo sobre el mismo Dios, sobre lo que creo sobre la vida, sobre las relaciones, todo lo que supuestamente creo yo, y abrirme a esas nuevas ideas, a esas nuevas ideas que trae Dios, ¿sí? Entonces por eso dice acá, damos la bienvenida a tus nuevas y más expansivas ideas, o sea, como que le entregamos al gran creador esa vieja mente, esas viejas ideas, esa vieja mentalidad, se la entregamos porque eso no lo elegí yo conscientemente, ese es mi ego. Entonces yo le entrego eso, digo, haga eso que yo creo que pienso y eso que creo que siento, eso no soy yo, como diría el mago, está en mí, pero no soy yo, ¿sí? Es decir, esos defectos, esas debilidades, eso que es negativo, esa sombra, esa oscuridad que todos tenemos, que es el ego. Eso no soy yo, conscientemente yo no soy eso, ¿sí me entiendes? O sea, soy el fruto de esa configuración biológica y cultural, pero en esencia yo soy lo que elijo ser. Eso es lo que yo soy, lo que elijo ser, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, yo soy comunicador, elegí ser comunicador y por eso hago este ejercicio de comunicación. Yo soy lo que elijo ser, ¿sí? Yo no soy el ego, ese es el falso yo. El yo soy es lo que elijo ser y ahí es donde está el libre albedrío y eso es lo que puedo elegir, eso es lo que quiero. La creación no es decirle a Dios, Dios, quiero un carro, quiero una casa, quiero una mujer, quiero... No. Lo que quiero es la mentalidad, desarrollar la mentalidad que me va a permitir lograr esas cosas materiales, porque primero hay que ser, luego hacer, ¿sí? Ser y hacer, ¿sí? Ese ser y ese hacer me va a llevar a crecer y ese crecer representará un tener, ¿sí? Ok. Dice Joa, así es, la infinita voluntad de Dios implica dejarnos llevar por los dones que todos nos dio. Que nuestro accionar sea para beneficio propio de otros y en agrado de Dios. De ahí la importancia de un buen discernimiento para entender el propósito en esta vida. Importantísimo, el discernimiento. Si hay algo que es propio del discernimiento, pues indudablemente esa es la sabiduría. O sea, cuando hablamos de discernimiento, pues tenemos que hablar de sabiduría. Si se fijan ustedes, qué interesante, ahí les leí solamente el primer párrafo, las primeras líneas de esta oración y ya se nos acabó el tiempo, ¿eh? Interesante. Me gustaría mucho poder dedicar esta primera semana a la espiritualidad y la creatividad, la quiero dedicar a eso, ¿saben? Porque cuando hablamos de crea tu vida, crear la vida, que es el mensaje de la psicología positiva, crea tu vida y cree en tu vida, pues indudablemente para crear nuestra vida necesitamos herramientas y esas herramientas son las virtudes, son las cualidades, son las habilidades, son todas esas riquezas, son las emociones, son las sensaciones que cultivamos para crear nuestra vida, ¿sí? Entonces, dos de esas herramientas poderosas son la creatividad y la espiritualidad. Eso va de la mano, ¿verdad que sí? Porque cuando uno cultiva esas dos fortalezas, vean, no importa la adversidad, o sea, se vuelve una especie de Job. ¿Se acuerdan de Job? Se vuelve un Job.
¿sí? O sea, cuando uno cultiva la espiritualidad que tiene que ver con la conexión con el gran creador, y cuando uno cultiva la creatividad, que es permitir que Dios se exprese a través de nosotros, Él necesita que nosotros le ayudemos, para que Él siga creando una realidad, creando vidas, porque él crea vidas, pero no lo hace solo, necesita la cooperación de cada uno de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que vivir eso como profesionales de la psicología y poder dar fe de eso, poder dar testimonio de eso, así como hacen en las iglesias cristianas. Pero es que es así, solo que uno lo vive, su espiritualidad lo vive desde acá, desde su ser psicólogo. Si uno se permite eso, si uno se permite esa conexión, si uno se permite esa práctica, cualquiera sea el camino que tú elijas, eso te va a permitir estar sano, así de sencillo. Y nos va a permitir crecer, porque solo para poder crecer tenemos que estar sanos. Si no estamos sanos emocionalmente, ¿qué quiere decir estar sanos emocionalmente? Si no hemos procesado eso que quedó sin procesar a lo largo de nuestro desarrollo evolutivo, es decir, cuando fuimos niños, sobre todo mi generación, yo tengo 40 años, nosotros somos de una generación muy maltratada, los niños de los 80 y de los 90 fuimos una generación de niños muy maltratados, porque fue una época de muchísima violencia social, y pues lógicamente que esa violencia social tenía su origen en una violencia intrafamiliar, entonces ahí está todo eso conectado. Entonces hay que sanar ese niño, sí, hay que sanar ese niño. Así es, hemos sido formados para transmitir bienestar, estabilidad y bienestar. Así es, Olga Inés, muchas gracias, eso es. Les agradezco mucho sus contribuciones, por favor dejen acá, aquí no se cobra energía material, aquí se pide bendiciones, se pide energía, se pide palabras, las palabras son energía, y yo después vuelvo y leo eso, y eso para mí es un nutriente, porque eso me alimenta a mí para mi trabajo, para mi servicio. Entonces, recuerden, hay que sanar el niño, ese niño está herido, si hay que sanarlo, pues se sana. Hay que sanar al adolescente resentido también, hay que sanar al joven que soñó y que no se realizó esos sueños, hay que sanar al adulto que vive frustrado porque no se ha podido realizar a nivel amoroso y a nivel laboral, ¿sí? Hay que sanar todo eso para poder florecer, y cuando hablo de florecer me refiero para poder crecer, y crecer significa instalarse en ese cuarto nivel de crecimiento que es el ser hombres o ser mujer. Primero es ser niño, segundo es ser adolescente, el tercero es ser joven, y el tercero no es ser adulto, es ser hombre, es ser mujer, porque es que hay muchos que físicamente somos adultos, pero todavía estamos ahí luchando entre la niñez, la adolescencia, la juventud, y haciendo camino para ver si algún día florecemos como hombres o como mujeres, es decir, con todo lo que eso implica, ¿sí? Con todo lo que eso implica. Bueno, ya me pasé, es que estoy muy emocionado, esto me gusta mucho. Los invito entonces a que se mantengan en conexión con este ejercicio todos los días a las 7:30 de la noche. Esta semana la vamos a consagrar a la creatividad y la espiritualidad. Por eso vamos a seguir desarrollando esas dos fortalezas, espiritualidad y creatividad, y nos vamos a inspirar en el camino del artista, que es el libro base para trabajar este tema de la espiritualidad y de la creatividad. ¿Ok? Y vamos a ver qué más nos sigue dando nuestro camino de la libertad, nuestro libro de cómo manejar la libertad. Recordemos la que nos dijo hoy, mira, la interacción de diversas fuerzas psicológicas determinan la personalidad y por ende los logros del individuo. La interacción de diversas fuerzas psicológicas, o sea, cuando interactúan las dos fuerzas psicológicas conocidas como espiritualidad y creatividad, eso configura nuestra personalidad y por lo tanto nuestros logros. Yo estoy convencido, y esa es mi convicción, y por eso estoy acá, esa es mi fe, yo creo en eso. Yo estoy convencido que si uno se permite desarrollar una mentalidad creativa y espiritual, o sea, espiritualmente y creativamente, desarrolla eso, yo estoy plenamente convencido que podemos crecer y podemos florecer. Y podemos estar mejor preparados para cuando llegue la adversidad, si nos ejercitamos en eso. Eso es el bienestar. Eso es estar bien. Estar bien, dice Wayne Dyer en su libro, que siempre me gusta mostrarlo. Si está acá a la mano, sí. Mire, dice Wayne Dyer en su libro, Inspiración, que estar bien es estar en Dios. Eso es estar bien, estar en Dios, estar en el ser. Eso es estar bien, estar en el ser, donde hay abundante serotonina, abundante oxitocina. Por eso es que estar mal es estar en ego, ¿sí? Estar mal es estar en ego, porque pase lo que pase en la vida, si uno está en Dios, si uno está inspirado,
¿sí? Pase lo que pase en la vida, así aparentemente sea la mayor adversidad, si uno está en Dios, uno siempre va a poder asimilar todo lo que le pase en la vida, si está en Dios. Si no está en Dios, si está en ego, pues recuerden esto, lo que nos han enseñado, sobre todo por allá de la logoterapia de Víctor Franklin, esa herencia tan poderosa. No nos hace sufrir lo que nos pasa, sino la interpretación que hacemos de eso que nos pasa. Ahí es donde está el sufrimiento. ¿Sí ven? Entonces, ¿sí ven? Si uno hace la interpretación no desde el ego, no desde la pérdida, sino si lo hace desde el ser, o sea, desde el espíritu, desde Dios, pues la interpretación ya va a ser otra, porque uno va siempre a practicar algo que en la psicología positiva promovemos con mucha convicción, y es la gratitud. La gratitud, quien lo creyera, uno puede agradecer el dolor también, porque ahí en el dolor es cuando nos hacemos más humildes, ahí en el dolor es cuando nos permitimos reflexionar y mirar hacia adentro y darnos cuenta que en últimas, en la gran mayoría de las circunstancias, lo que hace falta o lo que necesitamos es crecer, 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 crecer. Para mí este mensaje del crecimiento es fundamental porque estamos en la edad, yo tengo 40 años y también le hablo a los de mi generación y a los que vienen detrás. La meta es trascender el ego, o sea, crecer. Si tú no trasciendes el ego, vas a afrontar la vida con la mente del joven, con la mente del adolescente y con la mente del niño, no con la mente de la mujer y con la mente del hombre que estamos todos llamados a ser. Por eso tenemos que crecer para florecer, como hombres y como mujeres, con todo lo que eso significa. En los próximos programas vamos a profundizar en ese asunto, ¿listo? Gracias por estar acá, déjense un saludito por favor, una palabra ahí bendita, una palabra bonita que nos levante acá, que nos dé más energía. Les agradezco mucho, un abrazo grande, me voy a cerrar la jornada del día con mis hijos, les invito a que sigan conectándose acá, gracias de verdad, de corazón, no se imaginan lo feliz que me hacen su compañía y su presencia en este ejercicio. Los saludo, bendiciones, gracias a ustedes, Joa, gracias por estar acá, saludos, pasen buena noche, no trasnochen, descansen, un abrazo grande, saludos.